la ayuda del Señor, vamos a seguir hoy hablando acerca del crecimiento. Amén. Si quiere ir abriendo su Biblia, vaya a Hechos capítulo 8. Ahí va a ser la parte central de nuestro mensaje en el día de hoy. Hechos 8. Vamos a estar leyendo del verso 4. Hechos 8, del verso 4 en adelante, vamos a estar leyendo. Hasta el verso 17. Verso 4 al 17. ¿Ven? Esa va a ser nuestra parte. Vamos a ver otros textos. Hechos, capítulo 8, verso 4. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias por tu presencia. Y ahora pedimos que nos reveles tu palabra a nuestros corazones, a la vida y la necesidad de cada uno en particular. Bendícenos, Señor, bendice también a los que por algún motivo no están esta mañana con nosotros. Pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Vamos a tener en cuenta este párrafo de Hechos, capítulo 8, y también vamos a tener en cuenta Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 en adelante, como hemos leído en la lectura bíblica. Yo quiero seguir hablando acerca del crecimiento espiritual o la madurez espiritual, porque usted sabe la necesidad de crecimiento, y usted sabe que es un desafío en la vida cristiana el no quedarnos como niños, sino que el crecer espiritualmente hablando. La vida espiritual, la vida de crecimiento en Cristo, al final de cuentas, es similar que el otro tipo de vida que tenemos nosotros. Nacimos un día como bebitos recién nacidos y crecemos, maduramos, envejecemos, y así se va la vida. Y todas las cosas son así, también la vida espiritual.
Solo que la vida espiritual crece, crece, crece y no termina. Cuando termina la vida aquí en el cuerpo, la vida espiritual se va con Dios, el alma se va con Dios. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros para que nosotros no solo creamos, sino que crezcamos en el conocimiento de Él. Sea fortalecida nuestra fe, maduremos como cristianos, mejoremos en nuestra conducta personal como cristianos y especialmente seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios como cristianos. Ese es el plan que Dios tiene. Amén. Así que ese es el plan. En los sermones que hemos visto, si usted se acuerda un poquito, un martes hablamos acerca del crecimiento comienza cuando uno renuncia al pasado. Uno renuncia al pasado. Habíamos dicho en aquel momento que una de las formas de crecer es rechazar y olvidar el pasado. Porque algunas personas, algunos cristianos, festejan las maldades que hacían en el pasado, como dando a entender que se arrepienten ahora de ser cristianos. ¿No es cierto? Triste. Pero uno no puede crecer cuando uno está añorando las maldades que hizo en el pasado, o que todavía sigue haciendo y nadie lo sabe, ¿no? Es otro tema. Así que eso lo vimos un martes atrás ya. También el domingo pasado hablamos de los 3 tipos de personas, ¿se acuerdan? El natural, el carnal y el espiritual. Y cómo la meta de nuestro Señor es que seamos espirituales. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y usted tenía que identificarse en cuál de esos casilleros estaba, ¿no es cierto? Y si era natural, debería conocer a Cristo. Si era carnal, que todavía tenía cositas, pues debía madurar y ser espiritual. Esa es la meta de Dios. El martes pasado hablé acerca de otra fase del crecimiento, aunque no hice mucho énfasis en el crecimiento, pero hablé acerca de, en hebreo, de la fe y la paciencia de Abraham. La fe y la paciencia son 2 instrumentos para que usted pueda crecer también. Si no tenemos fe y no somos pacientes como Abraham, tomando el ejemplo de él, no podemos crecer. Amén. Moraleja de todo esto que le digo, venga los días martes a la oración, porque se están perdiendo los mensajes. Amén. No falta el martes. Ok, pero en serio estamos hablando de madurez. Hoy vamos a hablar acerca del aspecto central del crecimiento, y es lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el instrumento de Dios, es el maestro, es Dios mismo, el Espíritu Santo que viene a nosotros y Él es el que nos va a guiar al crecimiento. Amén. Él es el que nos va a guiar al crecimiento. Usted no puede crecer si usted no tiene la experiencia de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Usted no puede crecer si su corazón no ha sido santificado, purificado por el poder del Espíritu Santo. En este párrafo, si usted ha prestado atención, aquí vemos algunas cosas interesantes. Antes de entrar en el tema, primero de todo, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Los creyentes habían sido esparcidos en Jerusalén. Había habido una persecución, una revuelta tremenda. Y los creyentes tuvieron que salir de ahí. Muchos se fueron a vivir a otro lado por la persecución. Pero ¿sabe lo que hicieron los creyentes cuando fueron perseguidos? Se fueron a vivir a otro lado y predicaron en el otro lado. No se callaron la boca. Amén. La palabra de Dios dice que Dios por medio de su palabra creó el cielo y la tierra. Su palabra es la que produce el cambio. Por su palabra, usted la ha escuchado su palabra y ha creído. Cuando usted quiere ganar a una persona, está bien que usted ore, pero no va a pasar nada si usted ora solamente. Usted tiene que ir y predicarle a Cristo. Amén. Tiene que ir y predicarle a Cristo.
Así que todo en la vida cristiana, todo tiene mucho que ver con la palabra. La palabra que usted habla. Se espera que sea palabra ungida en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Con esa palabra, usted le va a dar a conocer el Evangelio al inconverso. Si él cree, es su tema. Pero usted en la palabra, en el poder del Espíritu, le va a hablar. Por eso es que los cristianos debemos saber que Dios espera que esta lengua que nos dio sea para predicar su palabra. Pregunta. ¿Sabe su vecino que usted es cristiano o cristiana? Amén. En nuestros países, de repente, todo el vecindario se conoce, ¿no es cierto? Porque así es nuestro país. En este país nadie sabe quién vive al lado, ¿no es cierto? Nadie sabe quién vive al lado. Y uno va por el barrio y no ve nadie, no hay nadie. Todos están metidos en sus casas, ¿no? Pero no hay nadie. A veces a la tarde andan los niños jugando ahí a la pelota o andando en bicicleta, ¿no es cierto? De vez en cuando, sí andan niños. Pero los adultos desaparecen. Y a veces los cristianos están metidos adentro también. Y no tienen la menor gana de salir y decirle a su vecino, hola, ¿cómo está? Y entablar una conversación para que ese vecino sepa que usted es cristiano y que Cristo le ama. Amén. Gloria a Dios. Suelte su lengua para hablarle a su vecino o a quien fuere, ¿no es cierto? No vaya a decir como un pastor, no tenía raíces nazarenas, tenía raíces de otro lado, ¿no? Entonces él pensaba que uno no tenía que hacer nada, Dios iba a traer la gente a la iglesia. No tiene mucha base bíblica eso. Dios trae a la gente, hay situaciones, Dios las trae, sí, pero nosotros tenemos que ir a buscarla. Amén. Tenemos que ir a buscarla. Si no, no se hubiera justificado lo que Felipe estaba haciendo aquí. Felipe, ¿se acuerda usted de Hechos capítulo 6? Cuando eligieron a los diáconos. Los apóstoles tenían que dedicarse a la palabra y a la oración. Entonces eligieron a los diáconos. Y los diáconos eran los que tenían que servir las mesas. Pero los requisitos eran bastante fuertes. Uno de ellos tenía que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Y Felipe fue uno de los electos porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí Felipe estaba en Jerusalén, cuando vino la persecución, salió con todos los demás, fue a Samaria, a la región de Samaria, y ahí comenzó a predicar el Evangelio. Y Dios lo utilizó a Felipe, porque Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de Dios. Entonces dice la Escritura que Felipe comenzó a predicar. Y predicaba en aquella región, dice. Y la gente comenzó a creer. Y la gente comenzó a arrepentirse de sus pecados. Y también eran liberados de demonios. Y eran sanados. Y había todo tipo de bendición, porque Dios utilizaba a Felipe. Si Felipe hubiera pensado que él no tenía que hablar la palabra de Dios, esa gente se hubiera ido al infierno. Pero como Felipe sabía que el cristiano tiene que soltar su lengua y predicar a Cristo, Felipe comenzó a predicar y era un hombre lleno de Dios, y Dios lo comenzó a utilizar para ganar almas y generar un avivamiento en Samaria. Gloria a Dios. Amén. Un avivamiento. Dice la Escritura que se convertían, dice que creían y se bautizaban. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir que dejaban la vieja vida y se bautizaban. Ahí era el símbolo de la conversión. Pero pasó algo. Pasó algo. Y lo interesante es que en los versos 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, dice, los cuales habiendo venido orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea que
Cuando Felipe predicaba el Evangelio, se convertía esa gente. Eran cristianos ahora. Pero era necesario que ellos comenzasen a crecer. Y era necesario que ellos comenzasen a madurar. Y era necesario que ellos diesen los dones del Espíritu Santo para comenzar a predicar y a servir. Y era necesario que para mantenerse fieles y vivir una vida santa necesitaban el Espíritu Santo. No bastaba con haberse convertido, era lo importante, porque se habían alejado del mundo, pero ahora era necesario que sean llenos del Espíritu Santo, porque si no, no la iban a hacer. Si venía una persecución, ahí se iban a esconder de miedo, no iban a tener el valor de representar a Cristo y de ser fieles testigos de Cristo, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando pasa este avivamiento, entonces los apóstoles dicen: hey, allá en Samaria hay un avivamiento. Es necesario que aquellos creyentes reciban el Espíritu Santo. Es urgente. Vamos para allá. Y cuando van allá, Pedro y Juan, que eran apóstoles, comienzan a imponer las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo de Dios. Es interesante ver que el Espíritu Santo viene de muchas formas en la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. ¡Pum! Ahí no hay ningún intermediario. Directamente viene y bautiza a los que estaban reunidos ahí en el aposento alto. En la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10 también, Pedro está hablando, está predicando y desciende el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo va a venir por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Ellos tenían el Espíritu Santo de Dios, eran los apóstoles, en este caso eran Pedro y Juan, y Dios los utiliza ahora para imponer las manos y que esta gente reciba el Espíritu Santo de Dios. Cuando, si usted ve en Hechos capítulo 19, en Hechos 19, 2:6, no es necesario que lo busque ahora, pero a Pablo le pasa algo similar. Pablo encuentra un grupo de creyentes que no habían escuchado acerca del Espíritu Santo. Eran creyentes según Juan, el bautismo de Juan. Entonces Pablo ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Cuestión de que el problema no es cómo recibes el Espíritu Santo, ni cuándo lo recibes. Algunos lo reciben cuando creen en ese momento. Hechos capítulo 2 le dice Pedro, le dice: arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Algo instantáneo, todos juntos. Se convirtieron, lo bautizaron y oraron para que reciban el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 10 viene el Espíritu Santo primero y después son bautizados. No hay problema quién va primero, quién va segundo. El tema es la importancia del bautismo por un lado y del bautismo con el Espíritu Santo. Un creyente no debe ignorar la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y no va a vivir ni permanecer como creyente si no tiene el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Y las Escrituras, especialmente Hechos de los Apóstoles, muestran la urgencia de que la persona cuando cree tiene que recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es algo bíblico. El Espíritu Santo es la clave. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que sin el Espíritu Santo usted no va a poder ser testigo. Tarde o temprano la presión del diablo del mundo lo va a hacer quebrar. Usted no va a tener valor si no tiene el Espíritu Santo de Dios. No va a tener esa unción, por eso necesita el Espíritu Santo de Dios. La iglesia no va a crecer si no está la unción del Espíritu Santo en sus miembros. No va a crecer. El Espíritu Santo es, como vimos hace unas semanas atrás, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer. Usted va a crecer y dejar de ser un carnal
Hechos capítulo 3, no, perdón, 1 Corintios capítulo 3, va a dejar de ser un carnal y va a ser espiritual si el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Si no, a lo contrario, se va a quedar ahí andando a los tumbos. En la lectura que hemos visto en 1 de Pedro, si usted ha leído, es interesante, él dice que el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a la verdad. Usted no puede obedecer los mandamientos de Dios si no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Si no, va a andar flojito. La obediencia es posible cuando Dios tiene el control de su vida. Amén. Es el Espíritu Santo. También habla Pedro ahí en el capítulo acerca de la pureza del corazón. Él habla acerca de la pureza del corazón, primera en Pedro. Tenemos que ir allá a Pedro. A ver si lo encontramos aquí rápido. Dice 1 de Pedro 2:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo que el Espíritu purifica nuestras almas. Esencialmente, y esto habla mucho a nosotros, esencialmente la presencia del Espíritu Santo lo que hace es pureza, santidad, como le decimos. Tal vez usted, si es estudiante nazareno del SEM, ha escuchado el término entera santificación. Es un término teológico. A mí me gusta más pureza o bautismo con el Espíritu Santo, son términos más bíblicos. Pero es lo mismo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y purifica nuestro corazón. Nos da la capacidad de amar más al Señor y nos da la capacidad de dejar de ser carnales, insoportables, viejos y viejas quisquillosos, para ser personas llenas de amor. Usted no puede ver, usted vio a los viejitos, generalmente los viejitos son insoportables, ¿no es cierto? Amén. Pero cuando están llenos del amor de Dios son una dulzura. Así que trate de llegar al viejo lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que sea una dulzura. Amén. El tema es que eso hace el Espíritu Santo, nos ayuda a crecer, a madurar. Ese es el plan de Dios, el crecimiento. Para eso está el Espíritu Santo de Dios. Por eso es la urgencia. El Espíritu Santo nos llena del amor de Dios, otra cualidad tremenda. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en vuestros corazones. Y lo que hace. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, Él nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo hace lo que toda esposa desea ver en su esposo. Vamos a Gálatas 5:22. Mayormente si el esposo es viejito. Agarre y habla Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter ideal que toda esposa espera de su esposo, ¿no es cierto? Amén. Dice de acuerdo. En serio, el Espíritu Santo produce esto. Amén. El Espíritu Santo nos purifica, nos capacita y nos hace desarrollar ese carácter cristiano, los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo genera en nosotros, vamos a decir así, dos áreas. Los dones del Espíritu Santo. Dios le da a usted un don, una señal para servir. El don es un área, pero también está el otro área, los frutos, que es el corazón puro.
el amor, la paz, el carácter cristiano. Amén. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y yo quiero en esta mañana, pensando en este caso tan importante que es crecer y ser lleno del Espíritu Santo de Dios, yo quiero animarle a que usted busque la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio dice que Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Nosotros como padres nunca le vamos a hacer mal a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Espíritu Santo es la promesa. Pedro dice, para vosotros y para cuantos creen, es la promesa. Se refiere a la promesa del Espíritu Santo. Es para nosotros. Usted no puede crecer, no puede madurar, no puede ser espiritual como habla Pablo. Se va a quedar un carnal quisquilloso si no tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. La madurez y el crecimiento espiritual van de la mano de la presencia del Espíritu Santo en usted, en nosotros. Amén. No podemos superar nuestras debilidades si no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Debemos darle libertad al Espíritu para que Él domine nuestra vida. Dice la palabra en Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando hemos crucificado la carne, hemos muerto al viejo hombre, el Espíritu Santo nos capacita para vencer esas carnalidades de las cuales habla Corintios. Porque hemos muerto a eso. Eso ya no tiene poder sobre nosotros. Dice que hemos muerto a la carne, dice la Escritura, dice. Han crucificado la carne. Quiere decir que usted agarró su mal genio y lo clavó en la cruz. Ya no está, ya está muerto el mal genio. Imagínense que usted clavó en la cruz su mal genio y el mal genio va a venir no para atrás. No, ya usted lo clavó, ya murió a eso. Ahora el Espíritu Santo le va a ayudar a vencer el mal genio y todas esas cosas. Esa es la vida madura espiritual. El Espíritu es la clave para crecer. Es el regalo de Dios. Y tenemos la libertad de pedirlo al Señor. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la condición? La Biblia no dice más que el haber creído. El haber creído significa habernos arrepentido. Amén. No se trata de la fe que tienen los demonios. Usted sabe que los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Pero los demonios creen y saben que hay un Dios, pero no se arrepienten, se van al infierno. No es esa fe. Cuando la Escritura habla de creer, implica creer, obedecer, rendición al Señor. Arrepentirnos y habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Eso es creer. Y es la única condición. Dios no está pidiendo nada, solo el hecho de creer. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio, sabe que esa gente eran judíos prosélitos, no eran cristianos, eran judíos. Cornelio era un buen judío prosélito, o sea, un romano que se había hecho judío y creía a Dios. Pero era una persona buena y tenían fe, eran personas de fe y por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. La importancia de recibir al Espíritu Santo, pero solo por medio de la fe, cuando usted es de Cristo. El único requisito es ser de Cristo. El mundo no le puede percibir, porque es el mundo. Pero los que son de Cristo podemos percibir el Espíritu Santo. Yo quiero animarle a que en esta mañana, si usted tiene ese deseo de crecer, de madurar,
tiene que darle libertad al Espíritu Santo de Dios en su vida. Tiene que permitir que Él entre, que Él lo purifique, lo limpie. Tiene que usted serle obediente y dejar que el Señor obre en su vida como Él quiera obrar. Y que Él le dé inclusive el don que Él quiera darle para servirle. Dele libertad al Espíritu de Dios. Porque el texto dice, hoy cantábamos ese corito, pero ese corito se refiere a un texto. ¿Ah? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Ven? Dios debe sentirse libre en nosotros para que nosotros lo obedezcamos y hacer lo que quiere nuestra alma. Abrir nuestro corazón al Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarle a que venga a orar aquí y le pida al Señor de su Espíritu Santo. Y le abra su corazón al Señor y le diga al Señor que Él lo llene de su presencia, lo tome por completo, lo bautice, lo purifique su alma, que esos frutos del Espíritu crezcan en usted, se desarrollen en usted. Los frutos van a crecer en su alma cuando usted riega su alma con la presencia de Dios. La comunión y la presencia de Dios son lo que le ayuda a usted a crecer y a desarrollar esos frutos de santidad, ese carácter y ese amor perfecto, esa paz y esa bondad, ese amor, esa fe. Si usted quiere crecer y madurar y no quedarse como un niño carnal sometido por problemas y vaivenes, busque esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Busque el bautismo. Señor, oramos para que en esta mañana descienda sobre este lugar, Señor. Descienda sobre cada uno de nosotros. Todos necesitamos de ti, Señor. Todos necesitamos de tu presencia. Espíritu Santo, necesitamos que vengas como el fuego consumidor, con esas lenguas de fuego que purificaban los corazones, las vidas. Desciende sobre tu iglesia, Señor. Desciende sobre cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor, llénanos, renuévanos, Señor. Danos nuevas energías espirituales para servirte, para predicar tu palabra, Señor. Dar a conocer tu palabra. Oh Espíritu Santo, sopla, Señor, sobre tu iglesia. Sopla sobre cada uno de nosotros, Señor. Te recibimos, Señor, ahora por medio de la fe y la proclamación de tu palabra, porque tu palabra lo dice así, Señor. Recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Te recibimos, Espíritu Santo, en nuestras vidas en este momento. Te abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres y nos purifiques, nos limpies. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos darte libertad en nosotros para que tomes el control de nuestras vidas. No nosotros, sino tú, sea quien controle nuestras vidas. Oh, fluye, Espíritu Santo. Santifica aquí a mis hermanos, purifica sus corazones, renueva sus entendimientos. Fortalécete en el corazón de cada uno, Jesús. Sí, Señor, llénanos de ti. Fortalece el hombre interior, Señor, por medio de tu Espíritu, como dice el apóstol. Bendiga tu iglesia, Señor. Visítanos, Señor. Visítanos con la llenura y con tu avivamiento, Señor. Y oramos también para que en esta mañana, si alguien no te conoce como Señor y Salvador,
pueda recibir el perdón de sus pecados. Bendice, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre este lugar. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y tú te revelas a cada uno, Señor, como tú quieres. Pero te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Muévete en medio de tu pueblo. Sopla con tu poder, Señor. Ven, Señor, sobre nosotros. Derrama tu gozo y tu poder, Señor. Derrama tu amor, Señor. Tu palabra dice, el amor de Dios es derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú estás santificando, llenando, bautizando, purificando, capacitando para servirte. Aquí estamos en tus manos, Señor. Un día creímos, Señor, pero vemos la necesidad de ser bautizados, llenos de tu Espíritu, conforme tu palabra lo dice. Y así, Señor, pedimos. Bendice a tu pueblo aquí, Señor. Vamos a repetir esta oración, los que quieran hacerla. Diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias porque un día perdonaste mis pecados. Y ahora, Señor, yo te recibo, Espíritu Santo. Te abro mi corazón, Señor. Bautízame, Señor. Lléname de tu presencia. Purifica mi carácter. Purifica mi alma. Lléname de tu amor. Comienza, Señor, a desarrollar en mí los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu que tú deseas para mí. Toma control de mi vida, Señor. Te doy gracias porque tú has venido ahora a mí, Señor. Ayúdame a servirte y a vivir para ti. Y en tu nombre lo declaro, Señor. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios.